Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Bajo la advocación de Madre de la Divina Gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros ahora y en pecadores, la hora de nuestra ahora y en la muerte. hora de Amén. nuestra muerte. Amén. San Pablo Apóstol, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. Que todo lo que hagamos en esta escuela sea para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, en esta noche, en nombre del Secretariado Nacional Colombia y en nombre de su Comité Ejecutivo Nacional, estamos saludando a los secretariados de Apartadó, Arauca, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cartago, Cúcuta, Engativá, Girardota, Girardot, Magangué, Manizales, Medellín, Montelíbano, Palmira, Pamplona, Pasto, Pereira, San José del Guaviare, San Gil, Sincelejo, Soacha, Sonsón Río Negro, Villavicencio, Zipaquirá, Pacho y Chía. El Secretariado Nacional y su Comité Ejecutivo Nacional desean presentar hoy un especial saludo a todas las damas cursillistas, a nuestras hermanas cursillistas en el Día Internacional de la Mujer. Quisiera decir 2 o 3 frases acerca de este día. Mis queridas hermanas, el Día de la Mujer no es para disparar pirotecnia lírica, ni para decirles que ustedes son bellas y hermosas, porque ¿qué sería del universo sin ustedes? Es para decirles que ustedes, como nosotros los varones, somos igualmente dignos y que ustedes son nuestro complemento afectivo y biológico. Es el día de empoderar a la mujer, de decirle que es nuestro complemento absolutamente en todos los campos de la vida. Y eso lo sentimos especialmente nosotros, quienes tenemos hijas y tenemos nietos y nietas. Eso es absolutamente valioso, lo cual no quiere decir que quienes no los tengan no rindan en su día a la mujer ese homenaje que se merece. Vuelvo y digo, es el día de empoderar a la mujer. Y como dice mi hija menor al presentarse en su página, me enorgullezco de ser mujer, madre y maestra. Entonces, a todas las madres, a todas las maestras y a todas las mujeres cursillistas, toda nuestra veneración y respeto en su día. Que quienes no los tengan, no rindan en su día a la mujer ese homenaje que se merece. Vuelvo y digo, es el día de empoderar a la mujer. Y como dice mi hija menor al presentarse en su página, me enorgullezco de ser mujer, madre y maestra. Entonces, a todas las madres, a todas las maestras y a todas las mujeres cursillistas, toda nuestra veneración y respeto en su día. Que quienes no los tengan, no rindan en su día a la mujer ese homenaje que se merece. Vuelvo y digo, es el día de empoderar a la mujer. Y como dice mi hija menor al presentarse en su página, me enorgullezco de ser mujer, madre y maestra. Entonces,
Bueno, estamos listos. Daniel, ahí termina el video. Y como dice mi hija menor, al presentarse el tema, me enorgullezco de ser mujer. Bueno, creo que ahí termina. Bueno, entonces, dicho esto, hermana, padre, estamos en sus manos. Muy buenas noches para todos ustedes. ¿Cómo les va? Y un abrazo pues fraterno para todas las mujeres en este Día Internacional de la Mujer. No es tanto, conversábamos un poquito con Ana Francisca más temprano, y no, ella decía que no es tanto el Día de la Mujer, sino el Día de la lucha por los derechos de la mujer. Y eso ya de por sí dice mucho de cómo, por ejemplo, ha tenido que conquistar, pues, a pulso un espacio dentro de la sociedad. Eso tal vez evidencia toda una injusticia que hay detrás y toda una comprensión no del todo correcta, incluso de la misma Sagrada Escritura, del primer relato de la creación de Génesis 1. Pero bueno, un abrazo para todos ustedes. Ahí, cuando yo estaba viviendo en Roma, cuando estudié en Roma, aprendí una frase de unos africanos y decían ellos que en África tenían pues el siguiente dicho, de que educar a un varón es educar a una persona y educar a una mujer es educar a toda una comunidad. Y querrámoslo o no, ellas son siempre un reflejo de cómo son capaces de sostener familias enteras y comunidades enteras también. La Iglesia en particular pues le debe muchísimo a la mujer, y en esa exhortación postsinodal, querida Amazonia, del Papa Francisco, publicada el año pasado, sobre todo en el momento en que aborda lo referente a la ordenación de hombres casados o no, toca también el tema de la mujer y el papel de la mujer en la evangelización de la Amazonía, tanto de la mujer laica como de la mujer consagrada. Entonces, nuevamente, pues un abrazo para todas ustedes, que Dios las bendiga abundantemente. Había una tarea... Dios le pague, padre. Sí, había una tarea pendiente de la semana pasada, que vamos a intentar, pues, y digo intentar con la ayuda de todos ustedes, porque Luis Alberto les dijo que todos deberían investigar. Y este es un tema un poquito espinoso. Yo recuerdo que este fue uno de los primeros temas que yo estudié en la universidad cuando comenzaba la teología, sobre todo con el famoso Ferdinand de Saussure. No es que yo haya estudiado con él, sino que el profesor que nos enseñaba la lingüística, tuvimos un curso que se llamaba Lingüística General, por todas partes, a cada momento hablaba siempre de Ferdinand de Saussure. Y todos los textos que leíamos pues eran básicamente de su autoría. Por lo tanto, lo que el profesor Luis Alberto propuso como temas así adicionales para compartir está en relación justamente con la lingüística, y concretamente con la teoría, una de las teorías de Ferdinand de Saussure, que tiene que ver pues con la teoría del signo lingüístico, ¿verdad? Que se conoce normalmente como la teoría del signo lingüístico. Con la hermana Ana Francisca hemos preparado un texto que les voy a proyectar, que hemos igualmente recogido información. No somos expertos en todo. Ustedes deben saber de que cuando uno hace, por ejemplo, un grado académico, se especializa en un punto, ¿no? O en unos pequeños puntitos. O sea, no lo abarca todo, sino que se especializa en algo. Yo me especialicé en la mujer adúltera. Me refiero al pasaje de la mujer adúltera del Evangelio de Juan,
pero obviamente uno va tocando otros temas. Entonces, pues para compartir lo que les vamos a compartir, hemos tenido que investigar. Yo les voy a proyectar en este momento el documento para que juntos vayamos viendo esta especie de conceptualización. Entonces, lo del significante y el significado está en relación, como ya les he manifestado hace un ratito, con lo que normalmente se conoce como la teoría del signo lingüístico, propuesta por Ferdinand de Saussure en 1916, justo en la mitad de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue del 14 al 18. Entonces, en la mitad de la Primera Guerra Mundial, pues propuso esta teoría. Lo primero que hay que tener en consideración es lo relacionado con la comunicación. ¿Qué cosa es la comunicación? Pues aquí les tenemos algunas pequeñas definiciones, sabiendo de que no es un tema como tal, sino simplemente un paréntesis dentro de la lectura del Evangelio de Marcos que vamos haciendo. Y la comunicación es vista como un proceso de interacción entre un emisor y un receptor, ¿verdad? Alguien que emite algo y alguien que recepciona algo, con el propósito de transmitir muchas cosas en realidad. Uno transmite ideas, pensamientos, sentimientos, emociones, y podríamos continuar, es decir, todo lo que nosotros pues podamos transmitir, y lo que transmitimos es recepcionado por otro o por otros, forma parte de la comunicación. Ahora, los seres humanos nos comunicamos mediante signos no lingüísticos. Más adelantito hablaremos un poquitito más de esto, signos no lingüísticos, pero también utilizamos signos lingüísticos, en donde ya se emplea el idioma propiamente dicho, ¿verdad? Pero los signos lingüísticos también pueden formar parte de o estar en relación con un idioma en particular, los no lingüísticos. Pero, ¿qué es un signo lingüístico? Es toda palabra o conjunto de palabras que expresan un significado. Puede ser una sola palabra. Yo estuve escuchando ayer la radio y entrevistaron ayer, justo en vísperas del Día de los Derechos de la Mujer, entrevistaron ayer a la reina, algo así, la reina de los cuentos breves. No recuerdo muy bien cuál es ese género, pero digamos que dentro de los cuentos hay una clasificación que tiene que ver con unos cuentos breves narrados en solamente 150 palabras como máximo, algo así. Entonces hay una argentina que es la que es presentada normalmente como la reina de este tipo de literatura, y tiene varios premios ganados y no sé qué más, y varios libros publicados también. Entonces ella ayer, por ejemplo, cuando exponía, hablaba de que el mínimo ya no es una palabra, el mínimo pueden ser 2 o 3 o 4 palabras, porque creo que también es un literato argentino que publicó un libro de cuentos breves, y el cuento más breve tiene una sola palabra, y esa palabra es fantasma. Entonces, es el título prácticamente del cuento, fantasma, y la página está totalmente en blanco, como que deja al lector o a aquel que está consultando el libro que se imagine lo que quiera. Por lo tanto, digamos que el cuento más corto tiene una sola palabra, decía esta autora, cuyo nombre no me viene a la memoria en este momento, una argentina. Y el máximo debe ser 150 palabras, ¿no? Cierro un poquito el paréntesis para comentarles. Por lo tanto, cierro el paréntesis para seguir contándoles lo que les estoy manifestando. Por lo tanto, el signo lingüístico es toda palabra o conjunto de palabras que expresan un significado, que significan algo. Pero como se está hablando de signo lingüístico, hay que tener en cuenta lo que es en sí un signo. ¿Qué es un signo? No nos olvidemos que el Evangelio de Juan no tiene milagros.
El Evangelio de Juan es uno de los libros que tiene una estructuración muy sencilla, muy simple. Tiene simplemente dos partes con una introducción y un epílogo, nada más. Y la primera parte es el famoso libro de los signos desde el 1:19 hasta el final del capítulo 12. En el Evangelio de Juan no hay milagros, sino signos. Entonces, ¿qué es un signo en realidad? Signo es la relación entre un elemento real y uno imaginario o conceptual. Esa es la definición que normalmente se da de signo. O también signo es lo que se percibe por los sentidos, pero remite o envía a un concepto. Por ejemplo, yo veo humo y detrás de la humareda se esconde mucho que no puedo ver o de lo que yo no necesariamente soy consciente, pero que por medio del humo puedo de una u otra forma intuir. Y curiosamente, esos son también los signos en el Evangelio de Juan. O sea, en el Evangelio de Juan hay algo sensible, o sea, hay algo que nosotros percibimos por los sentidos, por ejemplo, la conversión del agua en vino, o también la curación del hijo del funcionario real, o la resurrección de Lázaro. Son cosas que nosotros vemos, pero el autor no quiere que nos quedemos con eso. Es como una puerta por la que debemos ingresar para ver qué hay detrás. Y al final uno descubre, por ejemplo, que para el autor del Evangelio de Juan, los milagros no son para nada importantes. No le interesan los milagros, sino que es simplemente la puerta que el autor abre para que el lector o el oyente sea capaz de ir mucho más allá de lo que normalmente está viendo. Porque al final, pues, podríamos decir que el signo pasa a un segundo plano, pasa a un segundo lugar. Lo que interesa es lo que está detrás. Bueno, volvamos nuevamente a esto del signo lingüístico. Entonces, el signo, como les comentaba, es la relación entre un elemento real y uno imaginario o conceptual, o lo que se percibe también por los sentidos, pero que remite a un concepto, que va mucho más allá de lo que uno logra percibir con los sentidos. Ahora, los signos se organizan en dos tipos de lenguajes. Por un lado, el lenguaje no verbal. No nos olvidemos que la palabra verbal pues viene de verbum en latín, que significa palabra, ¿verdad? Es el lenguaje no verbal donde no se usan palabras, sino imágenes, pictogramas. Un ejemplo son las señales de tránsito. En las señales de tránsito no necesariamente hay palabras, en algunos casos sí, stop, por ejemplo, que uno si no sabe inglés pues no sabe qué significa, stop. Pero ya basta con que uno vea ese signo, ese triángulo rojo, como para que ya preste atención. O una flecha, qué sé yo, que le va indicando lo que debe hacer. También, por ejemplo, los lenguajes gestuales, los lenguajes de los sordomudos, es un lenguaje no verbal, como ustedes comprenderán. Y al mismo tiempo tenemos también el lenguaje verbal, que es aquel que utiliza la palabra, sea oral o sea escrita. Y para nosotros, tal vez, la Sagrada Escritura va en sintonía pues, con lo segundo, ¿no? Aunque dentro de la Sagrada Escritura también encontramos en muchas ocasiones alusiones a un lenguaje no verbal. Un lenguaje verbal, en donde se utiliza la palabra oral o escrita como medio de comunicación. Ese es el sistema de comunicación más rico que existe para construir mensajes, porque nosotros con la lengua podemos expresar ideas, o con el lenguaje podríamos decir, podemos expresar ideas, sentimientos, emociones, conceptos, y podríamos continuar incluso con aquello que normalmente podemos transmitir por medio del lenguaje. Podemos describir lo más objetivamente una realidad, o podemos también fantasear todo lo que podamos. Podemos decir las cosas como son, o podemos también crearnos todo un ideario y fabricar una mentira, por ejemplo, una mentira creíble, qué sé yo. Es decir, el lenguaje verbal pues nos da a nosotros la posibilidad, una gran posibilidad de expresión.
Tiene limitaciones, obviamente, pero es mucho más amplia que el lenguaje no verbal. Mucho más amplio que el lenguaje no verbal. Ahora, el signo lingüístico también está englobado por dos sistemas que sustituyen a la lengua oral. Por ejemplo, el sistema Braille. El sistema Braille, los ciegos que pueden leer utilizando el tacto, o por ejemplo, la clave Morse o el código Morse, que es sonoro, ¿verdad? Y también, obviamente, pues la escritura, ¿no? Nosotros cuando escribimos estamos realizando una serie de grabados. Ahora, el signo lingüístico está formado por dos constituyentes, y aquí ya poquito a poquito vamos entrando en materia, vamos tratando de responder a lo que se nos planteó como tarea la semana pasada. Entonces, el signo lingüístico está formado por dos constituyentes. Ferdinand de Saussure decía que eran como las dos monedas, las dos caras de la moneda, que son el significante y el significado. El significante y el significado. Ahora, estos dos son los componentes que tiene al mismo tiempo toda palabra. ¿Qué cosa es entonces el significante? El significante es el conteniente, más que continente, el conteniente, podríamos decir. Es la forma de la palabra, el significado. Es lo material, lo que se percibe por medio de los sentidos, por medio de la vista, si por ejemplo estamos leyendo algo, pues, por medio del oído, como en este caso, en donde unos hablan y otros escuchan, o por medio del tacto también, por ejemplo, el caso de los ciegos que emplean el sistema Braille, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que es lo material como tal. Aquí están los fonemas, que son los sonidos, y al mismo tiempo las grafías, que son las letras. De eso también hablaremos un poquitito más adelante. Entonces, dentro del significante se encuentran los sonidos. Cuando yo hablo con ustedes, yo estoy emitiendo sonidos, y ustedes están viendo en la pantalla en este momento una serie de signos o de trazos que ustedes son capaces de distinguir. Si viniera, por ejemplo, un chino, no lo entendería. Para un chino, lo que está proyectándose serían simplemente rayas y puntos. O como cuando nosotros vemos una escritura china o asiática o de la India o de alguna otra cultura, en donde solo percibimos una serie de rayas, de puntos, unos signos indescifrables, ¿verdad? Entonces, cuando yo les hablo, emito una serie de sonidos que son codificados por mí y decodificados por ustedes, y lo mismo sucede también desde el punto de vista gráfico. Yo he hecho una serie de trazos en la pantalla que ustedes están viendo, y esos trazos que están dentro de un código determinado son decodificados por ustedes, que tienen el mismo, que manejamos el mismo código. Estamos utilizando los mismos códigos. Es el contenedor del significado. Designa algo. Permite que el significado se haga presente. Es decir, es lo que nosotros vemos o lo que nosotros percibimos por los sentidos. Ese sería el significante. Ahora, ¿qué cosa es el significado? Es la idea o el concepto que se genera en la mente cuando se escucha o lee el significante. Por ejemplo, el significante sería pluma. Yo les digo a ustedes pluma. Y ustedes en su cabeza van a crear una imagen. Y esa imagen dependerá de muchas cosas. Dependerá, por ejemplo, de la cultura que tengo yo, de la cultura que tienen ustedes, de la cultura que tenemos nosotros, del ambiente en el que nos encontramos, del espacio en el que estamos. Para algunos, la palabra pluma será para otros, la pluma será un instrumento para escribir, por ejemplo. O para otros será también, no sé, de repente alguna parte o alguna pieza de algún vehículo, que también en algunos aparatos pues
se utiliza la palabra pluma para designar, como por ejemplo lo que limpia los parabrisas, ¿no? Normalmente eso también en algunos lugares es denominado pluma. Por lo tanto, el significado es la idea o concepto que se genera en la mente cuando se escucha o lee el significante. Es el contenido del significante. El significante es el contenedor, mientras que el significado es el contenido de ese contenedor. Es lo designado, ya sea un objeto o idea, por el significante. Yo voy a continuar un poquito con la exposición y luego la hermana Ana Francisca va a retomar el tema con algunos ejemplos, incluso ejemplos bíblicos también. Pero en algunos casos, por ejemplo, varios significantes hacen alusión a un solo significado. Hablo de pelo, cabello, ¿verdad? Pelo, cabello son dos palabras distintas, pero que hacen alusión al mismo objeto. Pero en otros casos pueden haber varios significados de un mismo significante. O sea, la misma palabra puede tener varios significados, como lo que ya les comenté hace un ratito, la palabra pluma. La palabra pluma es un solo significante, pero que tiene varios significados. O podemos tener varios significantes, como por ejemplo pelo, cabello, pero que hacen alusión a un solo significado. En esos casos estamos hablando de polisemia. Literalmente en griego significa varios sentidos, varios significados. Podría ser esa un poquito la traducción de la palabra polisemia. Ahora, otro pequeño paréntesis. Los sucesores pues, de Ferdinand de Saussure van a elaborar lo que normalmente se conoce como el triángulo semiótico, y al significado y significante, o significante y significado, le van a añadir el referente para formar un triángulo. ¿Qué cosa es el referente? Pues es el objeto real, el objeto tal cual es. ¿Cuáles son las características del signo lingüístico o de la palabra? Son las que ustedes están viendo en este momento en sus monitores. En primer lugar, una de las características es la arbitrariedad, o podríamos decir más bien no arbitrariedad. ¿En qué sentido? En que la relación entre significante y significado no es una relación establecida en forma individual o arbitraria o caprichosa. Yo me levanto mañana y resulta que yo desde mañana al libro no le voy a llamar libro, sino que le voy a decir que es, por ejemplo, troglodita. Y de ahora en adelante, todos ustedes, cada vez que quieran hablar de un libro, no van a utilizar la palabra libro, sino la palabra troglodita. Y sabremos que está haciendo alusión al libro. Eso no se puede hacer. Y aquí hacemos un pequeño paréntesis, porque, por ejemplo, dentro de la situación de género, se está proponiendo incluso el cambio de lenguaje. No sé si ustedes han escuchado eso. Y es un pequeño grupo o una pequeña minoría que intenta imponer un modo de hablar y de escribir a toda la humanidad prácticamente. Entonces, el mes de enero es masculino, y como lo masculino es malo, pues hay que volverlo femenino. Entonces, en lugar de hablar de enero, vamos a hablar de enera. Pero como enera es femenino, y entre masculino y femenino hay otra clasificación de personas, entonces hay que colocar un término neutro, y ese término neutro es enere, ¿verdad? Enere. Entonces no vamos a hablar de enero, sino ni enero ni enera, sino enere, o febrere, o marce, ¿verdad? O abrile, y podríamos continuar con los idiomas. Busquen ustedes información sobre eso, información seria, y se van a dar cuenta de que lo que les estoy comentando no es invento mío, es real. Hay todo un problema en este momento. En Chile hay un movimiento muy fuerte, en España también un movimiento sobre ello, que intenta modificar el lenguaje con la finalidad de ser lo más inclusivo posible. Por lo tanto, una de las características del signo lingüístico o de la palabra
es que no da pie a la arbitrariedad. No es uno o un pequeño grupo de personas quienes cambian caprichosamente o en forma individual el sentido de las palabras, sino que se debe tener en cuenta, pues, de que las palabras de por sí forman parte de toda una comunidad lingüística, están en relación con toda una comunidad lingüística. Ahora, la realidad es la que es. Nosotros no podemos cambiar la realidad. Y nosotros, como comunidad lingüística, lo que hemos hecho es decidir la manera o el modo de denominarlo. En ese sentido, sí puede cambiar. Claro que puede cambiar, como ya lo veremos más adelantito, pero no por un asunto arbitrario o caprichoso. Otro elemento u otra característica del signo lingüístico o de la palabra es la linealidad. Es decir, que se da en el espacio y en el tiempo, o en el tiempo y en el espacio. ¿En qué sentido se da en el tiempo? Es lo que demoramos nosotros en pronunciar las palabras. Yo ya llevo hablando por lo menos unos 10 minutos, no lo sé. Entonces, eso me estoy demorando. Estoy pronunciando palabras en un tiempo determinado. Pero, por ejemplo, ustedes están viendo también una lámina que tiene letras, que tiene caracteres, que tiene antitipos, ¿verdad? Están viendo ustedes todo ello, y ocupan un espacio, de manera que yo no puedo escribir encima de una letra, y si lo hago ya se pierde la que está debajo. Por lo tanto, están dentro de un tiempo y de un espacio determinado. También está, y junto con lo primero, la inmutabilidad o la mutabilidad. ¿En qué sentido es inmutable? La inmutabilidad está en relación con los individuos. Es decir, ningún individuo puede cambiar algo arbitrariamente y pretender que toda la comunidad lingüística lo adopte como tal. Cuando hablo de individuo, no solamente hablo de una persona como tal, sino una persona o un grupo minoritario, movido por alguna ideología o cosas por el estilo. Sin embargo, sí hay una mutabilidad. La lengua también va cambiando y la lengua también va evolucionando y en algún momento hasta puede morir. Se habla de las famosas lenguas muertas, el griego, koiné, el latín, por poner unos ejemplos que están en sintonía pues con la parte bíblica. Ahora, la lengua es mutable a lo largo del tiempo con la progresión del uso, pero en la medida que esto sí es la misma cosa. La mayoría del grupo lingüístico va caminando en en el Perú, por ejemplo, la palabra pulpín ya es una palabra popularizada y la palabra pulpín es sinónimo de infantil y como tal sinónimo de incauto y como tal sinónimo de ingenuo y hasta de tonto. Pero ¿de dónde viene la palabra pulpín? Resulta de que vendían unas cajitas de jugo de frutas, esos jugos pues que vienen envasados, y el nombre del jugo era pulp, P-U-L-P, pulp, pero parece que era pulp de la pulpa de la fruta, sino que colocaron en el diseño un pulpo y al mismo tiempo le dieron a la cajita como la forma de un carrito, se podía utilizar como si fuese un carrito. ¿Y por qué hicieron todo eso? Porque resulta que ese jugo estaba dirigido a los niños, entonces el envase lo que buscaba era captar la atención de los niños. Y poco tiempo después, el gobierno decretó una ley sobre el trabajo de los jóvenes, pero en realidad era una ley que no favorecía en nada a los jóvenes y por el contrario permitía la explotación laboral de los jóvenes. Pero la maquillaron tan bien y alguien dijo, eso se parece al jugo a ese jugo, o sea, es un engañamuchachos. Y es una ley pulpín.
¿verdad? Entre otras cosas ya lo asociaron al pulpo por los tentáculos, y ese fue el origen de esa palabra, de la palabra pulpín. Entonces, fíjense cómo también una sociedad va generalizando ciertos términos. Por lo tanto, sí hay una cierta mutabilidad, pero no es por un asunto totalmente individual o caprichoso, sino más bien cuando la comunidad lingüística como tal, pues, decide adoptar un modo de hablar o una forma de escritura. Estuve escuchando igualmente unas conferencias, ¿no? Hago otro pequeño paréntesis, unas conferencias sobre la obra de Dante Alighieri, sobre la comedia de Dante Alighieri, porque no es la Divina es un añadido posterior, que no formaba parte ni siquiera de la obra, sino era más bien como presentar a la obra como si fuese divina, pero por una editorial X. La obra se llama La Comedia de Dante. Y el conferencista que me pareció muy bueno, José María, no recuerdo bien el apellido, un español, está en internet, si quieren ustedes la pueden escuchar. Él hablaba de cómo la gente también ha evolucionado, o las culturas han evolucionado con respecto al modo de escribir. Y decía, eso del título, de ponerle un título a una obra o a un libro, por ejemplo, pues nosotros titulamos a nuestros libros, eso es relativamente reciente y no es general, sino que normalmente se titulaba a las obras con las primeras palabras del texto, o mejor dicho, las primeras palabras del texto constituían el título de la obra. Por eso los documentos eclesiales, el título de los documentos eclesiales son las primeras palabras del documento. Claro, que como ellos saben que las primeras palabras son el título, esas palabras son tremendamente rebuscadas, ¿no? Las buscan intencionalmente de modo que se adecue o se ajuste a lo que quieren exponer. Entonces, como que pasó algo. Alguien como que me está moviendo el documento, creo. A ver. No se mueve el documento. Está fijo, no, no avanza. Espérense un ratito, por favor. ¿Algo le pasó? Pues le movieron el documento y se mejoró el audio. Hola, hola. ¿Me escuchan? Perfecto, muy bien. ¿Sí? Entonces, algo pasó aquí. Muy bien, lo escuchamos. Padre, ¿me escucha? Sí. Sí, padre, yo le pudiera sugerir que por hoy dejáramos el tema ahí, ya que aprovechar y mirar en la próxima clase si la podemos continuar. Pues como ustedes digan. Sí, como para repartirlo, padre. ¿Sí? Como era la tarea. No, pero no, tranquilos, no. Pero yo les voy a dar un ejemplo para terminar. Perfecto. ¿Sí? Porque, pues, me imagino que preparamos la tarea para terminar. Sí, yo quisiera que o que ustedes pensaran en la palabra maná. Maná. Eso es, yo estoy dando un significado, ¿cierto? Estoy dando una palabra y estoy seguro de que ustedes en su cabeza van a tener una imagen mental de la palabra maná, ¿cierto? Ahí diríamos, pues el referente, irnos al referente de dónde surgió esa palabra. Y la palabra maná surgió de una pregunta, manú. Y es, ¿qué es esto? Y apareció este significante que es la palabra maná. Pero para entender qué es el maná, tenemos que ir al significado de esa palabra. Y ese significado ya es del campo de la interpretación de esa palabra. Entonces tenemos que interpretarlo, dar un concepto y lo vamos a interpretar. Entonces, cuando nosotros decimos maná, yo estoy seguro que en la cabeza de cada uno va a aparecer una imagen
Y cada uno como que también se va a crear algo en su cabeza. Pero la misma Biblia nos va a dar el significado, porque el significado del maná, ya la interpretación de ese elemento, ¿cierto? De esa palabra o de esa imagen, la misma Biblia nos va a dar la interpretación, nos va a dar el significado verdadero, ¿cierto? Un concepto. Y maná va a ser para el pueblo de Israel el pan de 1000 sabores. Y el libro de la sabiduría este libro es el que nos va a dar el significado. Entonces se dan cuenta que es algo que va muy relacionado. Significante y significado van tan relacionados que no podemos como separarlos. Y cuando ustedes van al libro de la sabiduría, el capítulo 16, nos aparece el verdadero no, el significado que el pueblo de Israel le da al significante, toda la interpretación de ellos. Y encontramos algo lindísimo. Yo ya los dejo como para que ustedes lo lean. Y dice, y es donde nos va a decir que no solo se vive de eso que se come materialmente, sino que también se vive de la palabra, porque la palabra de Dios es la que mantiene a los que creen en él. Entonces nos va a llevar a pensar en el maná como la misma palabra de Dios. Y ahí uno dice, bueno, ¿y esto cómo pasó de ser algo que se comía en el desierto, que encontraron en el desierto, a llegar a significar la misma palabra de Dios? Y eso es todo un proceso de la misma comunidad. Como decía el padre William, es algo que ya se vuelve cultural. Bueno, no sé, como que todo esto nos enreda porque cuando miramos todo esto, William decía, él mismo decía, esto es como enredado. Y por eso nos pusimos a estudiar, porque no es tan fácil definir todos estos conceptos o estos términos. Sí, yo Bueno, no sé, muchas gracias. más bien, yo diría más bien terminemos un poquitito esto para no tener que volver sobre lo mismo la otra semana. Y pues, sí, Fray, me parece mejor. Forma parte de la lingüística, ¿no? Y pueden buscar ustedes en internet. Nosotros hemos buscado unos documentos también sobre ello. Y dejar aquí el tema, es decir, yo diría más bien tomémonos unos 2 minutitos o 3 para terminar esto y concluimos más bien. Ahora, Perfecto. Si vuelve a surgir, lo volvemos a retomar. Pero es como para concluir esto y ya cambiar también de tema, ¿no? El micrófono. Entonces, el signo lingüístico también tiene dos articulaciones, una doble articulación, dos componentes diversos, que son los fonemas, los sonidos, y los monemas. Y los fonemas es el sonido de la lengua. Los sonidos no tienen significados sino distinción, y tiene las siguientes características. Es diferenciadora y al mismo tiempo indivisible. Por ejemplo, cuando decimos papá, la palabra papá está conformada por 4 sonidos, ¿no? O sea, no la P es ya la letra como tal, sino el sonido más bien que la P produce. Y eso no se puede dividir, es indivisible en ese sentido. Y los monemas ya es una especie de secuencia justamente de fonemas. Y también tiene 2 partes, los lexemas y los morfemas. Los lexemas es la raíz del significado de la palabra. Por ejemplo, podríamos utilizar la palabra gato, ¿verdad? La palabra gato. Gat, C-A-T, sería propiamente dicho gato, mientras que lo siguiente, la O, y si fuera plural, gatos, la S, ya formaría parte de los morfemas. El morfema. ¿Qué es el morfema? El morfema es aquello que se une a los lexemas para tener una interpretación semántica. Y tenemos morfemas derivados como los prefijos y sufijos, y los morfemas flexivos, sí. Lo que indican los accidentes gramaticales como género, número, el modo verbal, si estuviésemos pues en griego o en latín el caso, entre otras cosas más, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que habría que tener en cuenta. Esta es
todo eso está en relación, por si les interesa, con lo que normalmente se conoce como la teoría del signo lingüístico, propuesto por Ferdinand de Saussure, pero continuado después por otros más. Muchas gracias, padre. Simplemente, pues, de una forma esquemática todo esto, sin pretender abarcar profundamente el tema ni agotarlo, ¿no? Gracias, padre. Muy gentil, muy gentil. Nos ha hecho un repaso maravilloso de ese castellano estructural que Ave María, ¿no? Porque eso, por eso es una de las lenguas más complicadas. Información por ahí, o si quiere compartirnos lo que encontró, o alguien. ¿Sí? Padre, yo quisiera retomar el ejemplo que habló que la hermana, ¿no? Del humo y del fuego, ¿cierto? El humo es el significado de algo que no se ve, pero existe. Y entonces, en el mundo de los sacramentos, que es hacia donde vamos, es que los sacramentos los hablan de una realidad que no se ve, pero existe. Y esa es la realidad de la gracia. Entonces, en la misma Sagrada Escritura, se nos está hablando de cosas que no vemos, pero existen. Y por eso, esa teoría lingüística del significante y del significado es tan necesaria en el mundo de la hermenéutica. Tal vez eso fue como lo que yo alcancé a mirar. Pero en el mundo de la interpretación de los textos también, ¿cierto? Claro. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchas palabras en la escritura y puede ser que no comprendamos el significado. Seguro que no las entendemos todas porque son traducidas para nosotros, del hebreo, del arameo, del griego, y a veces no sabemos ni de dónde provienen verdaderamente, cuál es el referente de la palabra, para que lleguen a nosotros, y por eso los significados a veces están lejos de nosotros, de lo que quería decir el pueblo de Israel. Entonces sí se necesita trabajar en diríamos, en esto de la lingüística, ¿no? Porque todo eso son teorías de la lingüística. Pero ya ustedes, pues, aquí hay mucha gente profesional y me imagino que muchos docentes de lenguas y de español y que lo han trabajado muy bien. Bueno, entonces no sé si continuamos, William. Claro, muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Muchas gracias. Con nuestro texto bíblico. Entonces, yo quería que viéramos un poco. ¿Por qué no se coloca un poquito más cerquita el micrófono? ¿Sí? ¿No se escucha bien? Al ratico se aleja. Sí, algo pasa con la máquina, como que ya también siente el cansancio. Ahí. Ahí se escucha mejor. ¿Se escucha mejor ahí? ¿Sí? Entonces, sí. Encontré una fotografía que nos permite ver más o menos las distancias de Betania, entre Betania, Betfagé y Jerusalén, que les voy a compartir en este momento, para seguir un poquitito, pues, mirando el Evangelio de Marcos. Pues miren esta foto está tomada de oriente a occidente. Es una foto muy interesante. Aquí está Betania, lo que según la tradición fue la casa de Marta, María y Lázaro. Después aquí está Betfagé, y como comentaba la hermana Ana Francisca, cuando yo viví en Jerusalén, yo viví pues más o menos por aquí, por esta parte, a ver dónde está la muralla, por acá más o menos por esta parte viví yo, y veníamos caminando, veníamos por acá, atravesábamos el torrente Cedrón, que está aquí abajo, el torrente Cedrón, luego subíamos no por la carretera, sino por unas escaleras que seguramente fueron las escaleras que utilizó Jesús
Y digo probablemente o casi seguramente esas escaleras utilizó Jesús por una sencilla razón, porque a ambos lados hay cementerios. Y ustedes saben muy bien que no se puede caminar por los cementerios porque uno se vuelve impuro. Y los caminos siempre han sido por lugares pues que no tenían que ver justamente con los muertos. Entonces es probable que el camino que hasta hoy en día se utiliza también haya sido transitado por Jesús. Y luego montábamos el Monte de los Olivos o subíamos, llegábamos a Betfagé, la iglesia en donde, según la tradición sinóptica, se inició el ingreso triunfal de Jesús a Jerusalén, y de ahí por un costado seguíamos caminando y llegábamos a Betania, ¿no? Bajábamos por la tumba de Lázaro, una tumba del siglo I, que es presentada a los turistas o a los peregrinos como la tumba de Lázaro, y llegábamos justamente a Betania, a la iglesia. Yo creo que como mucho nos demorábamos hora y media, pongamos, ¿no? Una hora y media. Pero hoy en día es literalmente imposible, porque aquí hay un muro que impide justamente atravesar libremente esta zona. Entonces uno tiene que darse toda una vuelta y solamente en auto o en bus atravesar unos controles fronterizos, porque ya Betania no se encuentra, incluso desde esta parte de Jerusalén, pero Betania como tal ya no se encuentra en Israel, sino en Palestina, es territorio palestino. Esto ya es territorio palestino. Ahora, aquí es en donde, según la tradición, pues, habría comenzado lo que nosotros hoy en día conocemos como el Domingo de Ramos. Hay una iglesia muy bonita, una iglesia muy interesante, que es esta. Esta es la parte interior. Hay unos frescos. Y aquí, si se fijan bien, ya les voy a mostrar esta imagen con un poquitito más de cercanía. Hay un altar que fue descubierto cuando comenzaron a reconstruir la iglesia, cuando comenzaron a restaurar la iglesia. Y este es un altar de la época medieval, con unos frescos también, unos frescos muy bien conservados, que dan cuenta de lo que nosotros conocemos como el Domingo de Ramos. Entonces, esta fue, porque toda esta iglesia estaba destruida, los franciscanos cuando adquirieron la propiedad era como si fuese un campo deshabitado totalmente, y comenzaron a hacer pues los trabajos y encontraron ese altar, y eso fue lo que les dio la seguridad para afirmar de que en este lugar desde mucho tiempo atrás se había venerado lo que nosotros conocemos como el inicio del Domingo de Ramos. Y aquí ¿dónde está? Aquí está. Miren, esta es, no es una piedra, es como un altar, pero con unos frescos grabados por los cuatro costados sobre justamente lo que les acabo de manifestar, ¿no? Entonces aquí tenemos pues esta foto, me parece muy muy bonita. No es tan actual, es un poco antigua, no logro ver, o al menos no alcanzo a divisar el muro, por ejemplo, entonces debe ser una foto muy antigua. Aquí estaría Betania, la casa de Marta, María y Lázaro. Después aquí estaría Betfagé, y luego se sube un poquito al Monte de los Olivos. Por aquí está la iglesia del Padre Nuestro o la iglesia de Leona. Se va bajando un poquitito Dominus Flevit, un poco más abajo el monasterio de Santa María Magdalena, un poco más abajo Getsemaní, ya se llega a la parte más baja del Torrente Cedrón, y luego se vuelve a subir para entrar a la ciudad por la Puerta de los Leones, que es justamente esta. Aquí está el convento de los franciscanos, el convento de la flagelación, en donde hoy en día también funciona el Studium Biblicum franciscano. Entonces, entre Betania, la Betania que conocemos hoy en día, claro está, y Jerusalén, hay un promedio pues tal vez de unos 2 kilómetros y un poco más, ¿no? 2 kilómetros y un poco más.
En el Evangelio se dice que son como 3 kilómetros. Pues sí, de pronto hay 3 kilómetros. Y Betfagé se encuentra no en la mitad, más cerca de Betania, pero ya subiendo hacia la parte alta del Monte de los Olivos. No sé si tú, Anita, tienes algunas cosas más. Yo pienso que vamos al texto bíblico, porque si no se nos fue el día y no vimos el texto bíblico. Entonces, el texto bíblico dice así: cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, junto al Monte de los Olivos, envió a dos discípulos diciéndoles: vayan al pueblo de enfrente y al entrar encontrarán un burrito atado que aún nadie ha montado. Desátenlo y tráiganlo, y si alguien les pregunta por qué hacen eso, le dirán que le hace falta al Señor y que se lo devolverá muy pronto. Fueron y encontraron el burrito atado junto a una puerta por fuera contra el portón. Lo soltaron. Algunos de los allí presentes les dijeron: ¿por qué sueltan el burrito? Contestaron, como les había encargado Jesús, y los dejaron. Llevaron el burrito a Jesús, le echaron encima sus mantos y Jesús se montó. Muchos alfombraban con sus mantos el camino, otros con ramos cortados en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David, que llega. Hosana en las alturas. Entró en Jerusalén y se dirigió al templo. Después de inspeccionarlo todo, como era tarde, volvió con los 12 a Betania. Como indicaba el padre William, son unas idas y venidas desde Betania a Jerusalén y de Jerusalén a Betania. Nosotros diríamos que este texto que es repetido, que tiene sus textos paralelos en Mateo, en Lucas y en Juan, porque también está en Juan, esa entrada triunfal a Jerusalén, y el titulito pues ya se lo hemos dado nosotros, ¿cierto? Entrada triunfal. Aquí no había ningún título, sino que el texto continuaba. Entonces nosotros diríamos, este texto es un texto que quiere como poner las bases a esa semana que Jesús va a pasar en Jerusalén, o ser la puerta de entrada a la semana que Jesús va a pasar en Jerusalén, que será la semana de la pasión, o la última semana en Juan, y la semana de la pasión en los sinópticos. Esto será la semana de la pasión en los sinópticos. ¿Y por qué iniciar esta semana? Que es la semana, pues prácticamente la última, la de la muerte, la de la pasión y muerte, pero que ya lo escribimos. Acuérdense que este texto es escrito después de que Él ha resucitado. No sabemos si de verdad Jesús bajaría por ese monte como nos lo cuenta Marcos. A lo mejor sí bajó por ese monte, como lo cuenta Marcos, pero no con todo lo que Marcos ha querido meter en el texto. El texto tiene muchísimos elementos. Entonces, el primero sería que Jesús descienda del Monte de los Olivos. La semana pasada hablábamos de las montañas que rodean a Jerusalén, de las 7 colinas, ¿se acuerdan? Y dentro de esas colinas hablábamos, perdón, tengo la lengua trabada. Hablábamos del Monte de los Olivos como el Monte de la Unción. Así que es necesario que Jesús, que será el Mesías, nuestro Mesías, descienda del Monte de los Olivos. Importantísimo. Ya el padre William mostraba que en el Monte de los Olivos, desde muchos años antes de Jesús, siglos antes de Jesús, existía la tradición de enterrar allí a los muertos. O sea, los muertos más célebres eran enterrados en el Monte de los Olivos. Ese cementerio es importantísimo. Es el cementerio más importante de la tradición judía. Y ese cementerio había que enterrarlos, ¿cierto? Mirando hacia el templo, porque el templo está al frente. No sé si de pronto el padre nos encuentra una imagen bien bonita, que se ve el cementerio y el templo está al frente. Había que estar enterrados mirando hacia allá, porque diríamos, esos muertos enterrados ahí serían prácticamente los primeros en resucitar, o los primeros en salir de los sepulcros. No hablemos tanto de resurrección todavía,
sino los primeros en salir de los sepulcros cuando el Mesías descienda o llegue a descender por el monte de los olivos. ¿Y en qué se basaba esa tradición? En el profeta Zacarías. Entonces vamos a ir al profeta Zacarías, que nos va a hablar del día del Señor. Si quieren, vamos al Zacarías, al capítulo 14. Y el capítulo 14, el último capítulo de Zacarías, nos va a hablar de ese día del Señor que se esperaba. Y dice en una parte, ustedes después lo pueden leer bien, pero comienza diciendo, miren que llega el día del Señor, en que tus despojos, Jerusalén, serán repartidos en medio de ti. Y va a decir que aquel día el Señor asentará los pies sobre el monte de los olivos. Versículo 4. Vamos a tener el versículo 4 presente. Aquel día asentará los pies sobre el monte de los olivos. El Señor que llega, ¿no? A oriente de Jerusalén, y lo dividirá por el medio, formando un gran valle de este a oeste. Y ahí va a decir, pues, que van a salir, todos se van a levantar, ¿cierto? El valle, dice acá, la mitad del monte se apartará hacia el norte, la otra mitad hacia el sur. El valle del Ginón quedará bloqueado porque el valle entre los dos montes seguirá su dirección, y ustedes huirán como cuando el terremoto en tiempos de Osías, rey de Judá, y vendrá el Señor mi Dios con todos sus consagrados. Aquel día no habrá más astros luminosos, frío y hielo. Será un día único elegido por el Señor sin distinción de noche y día, porque al atardecer seguirá habiendo luz. En aquel día brotará un manantial en Jerusalén, la mitad fluirá hacia el mar oriental, la otra mitad hacia el mar occidental, lo mismo que en verano. El Señor será rey de todo el mundo. Aquel día el Señor será único y su nombre único. Es decir, los judíos esperaban que el Mesías descendiera por el monte de los olivos. Ahí la importancia del monte de los olivos, el monte de la unción, el monte de la consagración. Y pues con este gesto, prácticamente, la entrada triunfal a Jerusalén, esa entrada, ese descenso del monte de los olivos hacia el templo, será un gesto mesiánico. Es un gesto mesiánico. Y se quiere colocar ahí con todo lo que este gesto conlleva. Él es, dice el texto 14:9, el Señor será rey de todo el mundo. Y aquel día el Señor será único y su nombre único. Y prácticamente al Señor lo van a alabar así. Bendito el reino de nuestro padre David, que llega hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Jesús será visto o reconocido como el Mesías. Y así se da apertura a esa semana de la pasión. Otros elementos que haya aquí interesantes. ¿Cómo llega Jesús o cómo desciende Jesús? Si bien es cierto que va a descender como un rey, como se esperaba, por el monte de los olivos, va a descender montado sobre un burrito. Una cría, se dice, ¿no? Una cría de asno, creo que dice algunos textos, sobre un burrito. ¿Y por qué un burrito? Porque el burrito es símbolo de humildad. Entonces, es el Mesías, pero es un Mesías humilde, el que va a descender. Y de Betfagé, ¿no? Descendiendo desde Betfagé, desde allí. La piedra que nos mostró el padre William hace un momentico es esa piedra que se considera que es la piedra, quizás el lugar donde se dice donde estaba atado el burro, el burrito, la burra más bien con su burrito. Otros dicen, no, fue de ahí que Jesús se subió en esa piedra para montarse en el burrito. Pues no sabemos, pero sí sabemos que es una piedra muy antigua que recuerda el lugar en el que Jesús realiza este signo, ¿no? Realiza este signo, con todo lo que trae como significado. Ya sabemos, con todo lo que quiere decir cada elemento de este texto. Pero si vamos más como profundizando en el texto, nos vamos a encontrar con algo curioso. Y es, uno, el que el suelo sea alfombrado con los mantos de las personas y que tengan ramos cortados. Ramos. Y lo otro, con una frase que dice ahí, Hosana o Shana.
Pues que digan bendito el que viene en nombre del Señor, es normal, ya lo habíamos escuchado casi que en boca de Bartimeo. Pero que le hayan colocado un Hosanna, Hosanna, eso hace que el texto también retome como otro significado. Porque, a ver, ahí hablando de significantes y significado, la palabra Hosanna no es lo que parece, Hosanna. Para nosotros, ese Hosanna se convirtió, para los cristianos, en algo como de victoria, como de gloria, como un canto de alegría, ¿verdad? Para nosotros decimos, canten el Hosanna, y nosotros nos ponemos todos contentos a cantar Hosanna en la Eucaristía, y hasta le hemos inventado ritmos muy folclóricos, como casi que de baile. Hosanna que, Hosanna ja, y levantamos las manos y aplaudimos, y mejor dicho, eso hasta ahora con lo de las danzas litúrgicas se volvió un show, el Hosanna, ¿no? El canto del Hosanna. Pues resulta que no era así para el pueblo de Israel. No tiene nada que ver con esa manera como nosotros lo hemos tomado, porque el Hosanna, Hosanna, termina en una partícula que es na. Na. Es una forma o una fórmula deprecativa. Es un ruego, es una súplica, es la súplica más fuerte que alguien puede hacer, y en este caso, Hosanna es el ruego más grande que se le puede hacer a Dios. Y cuando uno dice Hosanna, está diciendo, sálvanos, Señor, que perecemos. Por favor, Señor, sálvanos, por favor, con el por favor es la partícula na, ¿cierto? Por favor, Señor, mejor dicho, te lo suplicamos, Señor, sálvanos que perecemos. Eso es lo que la gente está gritando, o lo que quieren los evangelistas colocar en la boca del público que ve que Jesús desciende del Monte de los Olivos. Como quien dice, no hay nadie más que nos pueda salvar. Dios nos salva en Jesús que desciende hacia el templo. Es un grito de auxilio muy, pero muy fuerte. Pero esa palabrita, Hosanna, lo mismo que los ramos y el descenso por el Monte de los Olivos, hacen parte de una fiesta judía. Y esa fiesta es la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? Esa fiesta es la fiesta de los tabernáculos. Yo decía hace 8 días, hace 15 días, que en este librito está muy bien descrita la fiesta de los tabernáculos, y en esa fiesta de los tabernáculos, en un momento dado, el sumo sacerdote debía subir al Monte de los Olivos y descendía del Monte de los Olivos, y en ese momento se hacía una procesión con ramos, una gran procesión con ramos, y se descendía hacia Jerusalén para entrar por la puerta oriental. Se entraba por la puerta oriental. Hoy en día no se puede entrar por esa puerta porque está cerrada, está completamente bloqueada. Se entra por la puerta de San Esteban o de los Leones. Pero en la época de Jesús se descendía por ahí el sumo sacerdote y entraba directamente al templo por la puerta dorada, que nosotros llamamos hoy, aunque no sé exactamente si estaría ahí exactamente, porque como decíamos, esto que tenemos aquí es más de la época pues medieval, ¿no? Un templo de la época medieval. Entonces, se organizaba una procesión con ramos. Los ramos son propios de la fiesta de las cabañas. Entonces nosotros decimos, quizás los evangelistas recogieron varios elementos. Recogieron elementos de la fiesta de las cabañas, entre ellas los ramos y la palabra Hosanna, el gran Hosanna, y recogieron también lo de profeta Zacarías, ¿cierto? Y también recogieron pues, cómo se sentía y cómo se veía a Jesús para muchos de sus seguidores, como el Mesías, como aquel que venía a completar, diríamos nosotros, la profecía, ¿no? De aquel que se sienta sobre el trono de David para salvar a su pueblo. Madre, entonces, sí. Madre, una pregunta. Es lo que usted hace 15 días nos enseñó, que eso era la fiesta de la Sukkot. Sí, la Sukkot, las sucas. La Sukkot, ¿sí? Tabernáculos, tiendas, lo llamamos bueno. Tabernáculos, tiendas, cabañas, el mismo nombre para la fiesta de Sukkot. Entonces, Gracias. cuando la fiesta de Sukkot tiene muchísimas cosas interesantes.
Muchas, muchas. Si las conociéramos, uno diría, ay, ese texto bíblico es como de la fiesta de las tiendas. Ese texto bíblico es como de la fiesta de las cabañas. Esto tiene mucho parecido, por ejemplo, o con la fiesta de Pentecostés o algo así. Miren, ahí se ve perfecto la puerta dorada. Ahí, a los pies de esa puerta dorada, ustedes ven otro cementerio. Yo no sé si el padre William quiere hablar de ese cementerio. Es decir, cementerios hay al lado y lado de, del torrente Cedrón. Hay cementerios al lado, por ejemplo, de las murallas, que básicamente hoy en día son cementerios musulmanes. Y cruzando al otro lado del torrente Cedrón, hay cementerios judíos. Y están ahí pues porque cuando llegue la resurrección de los muertos van a ser los primeros en resucitar. ¿Sí? Ya, y el de los musulmanes, sobre todo, porque si de verdad va a descender por ahí el Mesías, él no va a pasar por encima de las tumbas musulmanas para entrar por la puerta dorada. Pues eso es una creencia, pues no lo estamos esperando así. Pero como quien dice, vamos a ponerle una barrera al camino del Mesías para que no llegue al monte santo, ¿no? Al monte, digamos, al lugar donde estaba el templo. Entonces, por eso muchos musulmanes se hicieron enterrar ahí, para servir como de impedimento al Mesías. Pero eso ya hace parte de la tradición popular, diríamos, o de hasta de las cosas que vamos creyendo nosotros así. Bueno, entonces vámonos a la fiesta de Sukkot. A ver, la fiesta de Sukkot, sobre todo lo que tiene que ver con los ramos. Para la fiesta de Sukkot se debía componer un ramo especial, un ramo que tenía 4 especies. De pronto el padre nos ayuda también a encontrarlo. Un ramo que tenía 4 especies que se llama el ramillete de Sukkot. Y ese ramillete de Sukkot tenía un etrog, que es algo así como un limón, que es algo como una sidra, un lulav, que es una rama de palmera, de las parecidas a las nuestras, a la palma de cera, un mirto y una rama de sauce. Debían tener 4 elementos. Cada uno pues con su significación para el pueblo de Israel. Cada uno quería decir algo. El buen olor, la rama de la palmera estiradita, quería decir que nos elevamos hacia el cielo. El mirto y el sauce, cada uno tenía su significado que yo ahorita no me acuerdo bien exactamente. Pero la gente, ustedes pueden ver todavía hoy se ve todavía esa procesión y se ve a los judíos todos con esos ramilletes en las manos, cantando y danzando, digamos, cerca del Monte de los Olivos, porque lo hacen sobre todo descendiendo del Monte de los Olivos. Entonces, con sus ramas, con su ramillete de Sukkot. Y nosotros decimos, es propio del judaísmo, el elevar esas ramas y el cantar a Dios, el elevar su canto a Dios y el hacer oraciones con estas ramas, no solo oraciones, sino también signos, como diciendo que el Señor bendiga todo, lo de arriba, lo de abajo, lo del oriente, lo del occidente, todos los lados o todos los puntos cardinales sean benditos por Dios. Entonces uno dice, ay, eso es interesante, porque prácticamente estamos uniendo a ese, diríamos, a este texto que quiere mostrar a Jesús como Mesías. Estamos diciendo, aquí lo están también alabando o lo están festejando, ¿cierto? Con algo que es muy propio del judaísmo y de la fiesta de las cabañas. Y luego pues tenemos, como decíamos, la gran expresión del Hosana. Por eso el salmo que se puede leer en paralelo con este texto es el Salmo 118, que yo los invito a buscar, el Salmo 118. Si ustedes leen el Salmo 118, que nosotros lo llamamos el Salmo Pascual, y que vamos a cantar durante todo el tiempo de Pascua, nosotros lo vamos a cantar y vamos a decir siempre, este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo, y nos vamos a poner contentos cantando este salmo, pues tenemos que recordar que es el salmo propio de la fiesta de Sukkot.
y de Pascua también. También se canta en Pascua, pero mucho más fuerte es el uso de este salmo para la fiesta de las cabañas, la fiesta de Sukkot. Y miren lo que dice en el versículo, lo podemos leer todo, pero pues es siempre larguito, ustedes lo van a leer, pero vamos a leer desde el 19. Entonces, imaginémonos que el sumo sacerdote desciende y que hay toda una procesión grande de judíos con estos ramos que se hacía cada año para la fiesta de Sukkot. Y dice, ábranme las puertas del triunfo. Entraré para dar gracias al Señor, o sea, para entrar hacia el templo. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los albañiles es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho y nos parece un milagro. Este es el día en que actuó el Señor. Vamos a festejarlo y a celebrarlo. Y entonan el gran Hosana. Sálvanos, Señor. En hebreo dice ahí, Hoshana. Sálvanos, Señor, por favor. Por favor, danos éxito, Señor. El que entra sea bendito, sumo sacerdote, en nombre del Señor. Lo que están diciéndole a Jesús. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Inicien una procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Es muy interesante hacer esas comparaciones, porque nos muestran que los evangelistas, y en este caso Marcos, recurrió a toda la tradición judía para que el texto, digamos, para que no quede duda, porque el objetivo es que no quede duda que Jesús es ¿quién? El Mesías, que Él es el enviado de Dios, que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que a Él es que le vamos a implorar que nos salve. Hoshana, bendito el que viene en nombre del Señor, sálvanos, Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que llega. Creo que es un texto para ser leído con mucha atención, con muchísima atención. Y la cuestión del burrito, ya sabemos, el reino de Jesús es un reino de paz. De ahí que sea el burrito. Y lo de los ramos, pues ya entendemos por qué la gente tenía ramos. Porque si no, uno como que se imagina a todo el mundo rebuscándose ramos. O quizás esto aconteció durante una fiesta de las cabañas, podría ser. Podría ser que en una fiesta de las cabañas Jesús descendió por acá y lo aclamaron con ramos. Y colocaron los mantos también para que por donde él pasara, pues el camino quedara como, como dijera yo, como consagrado. Porque esto de los mantos también era normal en la antigüedad. Cuando pasaba el emperador o cuando pasaba el rey, la gente se quitaba el manto y lo colocaba en el piso para que el caballo del emperador o del rey, porque él no se iba a bajar, ¿cierto? Cuando pasara por ese lugar, el caballo pisoteara los mantos y una vez que pasaba el caballo o que pasaba el cortejo, pues la gente recogía otra vez su manto y ese manto quedaba ya como una reliquia para la familia, porque el emperador o el caballo del emperador había pasado sobre esta pieza de vestir. Entonces, aquí lo están haciendo para colocarlo en el lugar donde pasa Jesús. Yo no sé si el padre William quiera aumentar algo acá sobre el texto. Sí, aparte de lo que mencionas tú, está también el tema de la sumisión. El micrófono. Es decir, el hecho de colocar los mantos o la vestimenta para que sea pisoteada por el que entraba, que normalmente era una autoridad, pues, o un rey que vencía también en las batallas, era mostrarle a ese soberano una actitud de sumisión. Y también el caballo es siempre un arma de guerra, ¿no? El caballo, incluso, por ejemplo, en los ejércitos, qué sé yo, por lo menos en el Perú yo lo he visto, se sigue todavía utilizando la división de caballería o cosas por el estilo, ¿no? No sé cómo será en Colombia, pero en el Perú todavía se habla de la división de caballería y eso, y no hay caballos, son tanques de guerra o qué sé yo, pero como que se mantiene ese dato.
Entonces, el mesianismo de Jesús o el reinado de Jesús no es un reinado desde la violencia o desde la prepotencia o desde la actitud pues bélica o desde la sumisión por medio de las armas, sino desde la sencillez y de la humildad. El burro también es un animal doméstico, es el animal doméstico por excelencia, ¿no? Entonces, es toda una transformación del concepto de rey o de Mesías que se tenía. Todo lo contrario, lejos de ser alguien que viene con armas y con una fuerza militar, se presenta con la humildad, con la sencillez de la cotidianidad también. Sí, eso como para complementar un poquito. Si haya preguntas, ¿no? Nosotros diríamos que los evangelistas quisieron organizarnos la última semana de Jesús. En realidad no sabemos si están, sí, lo más seguro es que Jesús pasó sus últimos días en Jerusalén, eso no hay duda, pero no sabemos si todo como ellos lo fueron organizando, porque por ejemplo un texto que va a seguir después es la purificación del templo, ¿no? Cuando Jesús purifica el templo. Mientras los evangelistas lo colocan, los sinópticos lo colocan después de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, nosotros nos vamos a dar cuenta que Juan no. Juan va a colocar ese texto al inicio del Evangelio. Entonces uno dice, entonces, ¿cuándo ocurrió? ¿Ahí o al inicio de, digamos, de la misión de Jesús, de la vida pública de Jesús? Más o menos los sinópticos signos quieren mostrar, y Juan también lo hace. La última semana comienza en Juan, en el capítulo 12, con la entrada triunfal. Y los sinópticos también. Entonces nosotros diríamos, quieren mostrar que el punto que abre la última semana es este. O sea, se reconoce en Jesús al Mesías. Y Jesús permite que sea reconocido, ¿no? Que haya gestos hacia él. Después empezará el momento trágico. Por eso siempre decimos que el mismo pueblo que lo aclamó como el rey, el enviado, el que viene a establecer el reino de David su padre, el que viene en el nombre del Señor, ese mismo pueblo pues también después va a decir y va a gritar que lo crucifiquen. Siempre decimos eso. Pero este es un momento importante pues para la tradición evangélica. Este texto abre la última semana de Jesús, aunque tenemos muchas cosas dentro de, digamos, dentro de los capítulos que separan esta entrada triunfal al momento de la cruz. Tenemos muchos elementos para trabajar. Bien, yo no sé si haya preguntas o algún comentario. Madre, para pedirle un favor. Sí, señor. Como en el texto viene después la higuera y la purificación del templo, entonces yo quisiera pedirle el favor, ya que usted es tan amable que nos está enseñando palabritas de hebreo, que las repito, el Pesach, el Shavuot y la Sukkot. Entonces, con lo del templo, para que si nos hiciera el favor la próxima clase y nos hablara de la Hanukkah y de la Kabot respecto al templo. Bueno, Por de la favor. Hanukkah, de la fiesta de Hanukkah. Sí, Sí. Y de la Kabot respecto al templo. ¿Sí? Aquí aprovechamos para hacer publicidad. Nosotros pues hemos publicado, fue justo el primer librito que publicamos como Centro Bíblico, y es el librito de las fiestas en el Antiguo Testamento y en la tradición judía. Entonces, esto que comentó la hermana sobre, por ejemplo, las fiestas de peregrinación, Hashalosh Regalim, las fiestas de peregrinación, las tres grandes fiestas, una de ellas es esta, la de la fiesta de las tiendas o de los tabernáculos, y las otras más, e incluso, por ejemplo, todo un calendario, pues pueden encontrar aquí en este librito, y ahí tienen básicamente dos momentos, una parte bíblica, cómo aparece la fiesta en la Biblia. Incluso hay fiestas, por ejemplo, judías, que no tienen propiamente dicho un trasfondo bíblico.
y al mismo tiempo aparece cómo se vive esa fiesta en la actualidad. Simplemente a manera de curiosidad, cuando uno está en Israel y en la fiesta de las tiendas, uno ve cómo en los apartamentos, o sea, hay edificios de 6, 7, 8 pisos, 10 pisos, qué sé yo, la gente arma una especie como de chocita con ramas, como si fuese el marco de la choza en la ventana de los apartamentos, ¿no? Es una cosa muy, muy simpática en realidad, una cosa muy, muy graciosa hasta hoy en día. Bien, Yo no sé si seguimos con el texto de la higuera, William. Ah, bueno. Entonces, para que sigamos un poquito, 5 minuticos tenemos. No sé si lees, Anita, el texto, si lo lees. Sí. Al día siguiente, porque acuérdense entonces, se terminó este momento en que Jesús llegó y entró al templo. Entró al templo. Y en el versículo 11 dice, entró en Jerusalén y se dirigió al templo. Después de inspeccionarlo todo, como era tarde, volvió con los 12 a Betania. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. Al ver de lejos una higuera frondosa, se acercó para ver si encontraba algo, pero no encontró más que hojas, pues no era la estación de higos. Entonces le dijo, nunca jamás nadie coma frutos tuyos. Y los discípulos estaban oyendo. Luego sigue el texto de la purificación y vuelve y aparece lo de la higuera seca. Entonces me voy a saltar hasta allá. Por la mañana, pasando junto a la higuera, observó que se había secado de raíz. Pedro se acordó y le dice, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús respondió, tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno sin dudar en su corazón, sino creyendo que se cumplirá lo que dice, manda a este monte que se quite de ahí y se tire al mar, sucederá. Por tanto, les digo que cuando oren, pidan algo, crean que se les concederá y así sucederá. Entonces, Betfagé, como ya la semana pasada se les comentó, Betfagé significa la casa de los hijos. Pero aquí tal vez haya un problema con los colombianos, en el sentido de que para los de Colombia, el higo es la tuna. La tuna, es decir, este fruto del cactus, incluso hay una canción mexicana, ¿no? Lo he de comer esa tuna aunque me espine la mano. En cambio, el higo o la higuera es lo que normalmente se conoce como la breva. En una parroquia que tenemos en el Perú había, porque la cortaron, había una planta de higuera. Y, por ejemplo, esa planta, cuando no era su época, estaba seca, sin hojas, totalmente seca. Mis papás tienen también 2 plantas de breva. Y cuando no es pues la época, normalmente en los meses de invierno, la planta está seca, no tiene hojas, no tiene absolutamente nada. Ya por donde ellos viven, por donde vive mi familia, en los meses de noviembre, septiembre ya es primavera, entonces comienzan los primeros brotes, septiembre, octubre, ya en noviembre la planta está llena de hojas, noviembre, diciembre ya está con sus primeros frutitos, ya comienzan a brotar los frutos, y enero, febrero, ahorita por ejemplo ellos deben estar comiendo brevas en cantidad, ¿no? Deben estar comiendo, las 2 plantas se cargan pues bastante. Por lo tanto, en el relato hay un versículo clave, y ese versículo clave es, no era tiempo de higos. Entonces, si la pregunta, o si el texto dice, no era tiempo de higos, ¿por qué tenía hojas la planta? Es decir, la planta no debería haber tenido higos, no debería haber tenido hojas, porque no era el tiempo de higos. Entonces, es un texto que, entre otras cosas, si lo decimos ahorita de un modo breve, porque ya creo que es la hora, es un texto que está justamente cuestionando todo lo que tiene que ver con la apariencia o con la vanidad, con el mostrarse
en una forma pomposa, pero sin ser capaz de dar frutos, sin ser capaz de fructificar. Eso es un poco lo que se esconde detrás de ese relato. Entonces, no es que Jesús actúe caprichosamente, por eso el versículo clave ahí es lo que les acabo de comentar, ¿no? Ese de no era tiempo de higos, sino que si no era tiempo de higos, ¿por qué la planta estaba cubierta de hojas? No debería tener hojas. Entonces es interesante también el hecho de que suceda esa escena justamente en Betfagé. Es algo simbólico, es algo histórico, un poco difícil en realidad de responder a esa pregunta. Parece que habría algo de simbolismo. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, lo de Betania adquiere una significación mayor, porque como en algún momento les dijimos, a Jesús no lo acogen en Samaria, porque se está dirigiendo a Jerusalén. ¿Y dónde recibe alojamiento Jesús? En Betania, es decir, en la casa de los pobres. En la casa de los pobres. Los pobres son signo de acogida. Y justamente esta escena de la higuera sucede en Betfagé. Eso no necesariamente puede ser casual, eso es totalmente intencional. Y como mencionó hace un ratito pues Ana Francisca, el autor parece que está manejando, entre otras cosas, unas tradiciones. Nosotros les dijimos el año pasado, cuando comenzamos el curso del Evangelio de Marcos, que el autor del Evangelio de Marcos estaba poniendo por escrito unas catequesis. O sea, todo el Evangelio de Marcos, eso es lo que nosotros percibimos, es una catequesis, el desarrollo de un esquema catequético. Pero bien, el tiempo creo que ya se cumplió. Yo estoy sin anteojos, no veo bien. Así es que si me pasé, pues como que me disculpan un poquito, si nos pasamos. Pues yo creo que dentro de 8 días vamos a seguir. A ver si antes de irnos a descansar, porque después sigue el 27, 22, que es un domingo, un lunes festivo. Luego sigue la Semana Santa y ya viene la Semana de Pascua. Entonces alcanzamos a llegar de pronto un poquito más allá para llegar, a lo mejor llegamos o nos adelantamos y tomamos el texto que nos sirva para meditar la pasión de Jesús. Sería interesante. Sería ¿Cierto? interesante. El relato de la pasión. Y al retorno, pues ya trabajaríamos lo que es los textos de la resurrección. Y así podríamos después seguir con Juan. Sí, madre, porque realmente lo que nos están haciendo ustedes es un retiro, ¿no? Entonces yo creo que con lo de la pasión nos quedaría perfecto. Sí, quedaría ahí muy bien, quedaría muy bien. Si tomamos en la próxima, nos adelantamos a la pasión. Aquí habría mucho, pero pues ustedes son muy juiciosos también para estudiar solitos. Bueno. Muchas gracias, hermana, muchas gracias, Fray. Hoy fue una clase suculenta, súper suculenta. Entonces, ha sido todo un aprendizaje. Muchas gracias, en verdad. Muchas gracias porque vamos avanzando y esto está tomando un nivel de maestría. Qué maravilla, qué maravilla. ¿En sala se encuentra el padre Tulio? Sí, señor, por aquí estoy todavía. Ah, bueno, reverendo. Entonces, con sus palabras y su bendición, terminamos esta hermosa clase. Pues yo quiero involucrarme en ese Sukkot y todos los cursillistas meternos dentro de este ambiente del Sukkot para gritarle al Señor, ayúdanos, para ver al Mesías, el Salvador, porque estamos también nosotros involucrados en este misterio de Cristo, Salvador. Qué bueno que nosotros como cristianos, como cursillistas, veamos a través de este estudio de la palabra de Dios también el acercarnos a este Jesús, realmente un Salvador, el que tiene palabras de vida eterna, el que le gritamos Hosana, hoy con esa significación tan diferente a la que teníamos nosotros, de gritarlo, sálvanos, Señor. Entonces, con esta alegría de poder escuchar la palabra y entrarnos en este misterio, termino con la oración de San José, que el Santo Padre
nos ha propuesto para este año Josefina. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también para nosotros y guíanos por el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Gracias, Padre Tulio. Gracias, muy gentil. Gracias, Padre. Lilian. Gracias, feliz hermana noche para Francisca. todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hermana Ana Francisca, muchas gracias. Dios la bendiga. Feliz día. Feliz día para todas las mujeres. Un abrazo.